Ante la posibilidad de que el Parlamento no logre formar gobierno, crece el peligro de división de Bélgica. A lo largo de la historia, el territorio de Bélgica siempre mantuvo una considerable importancia estratégica para los poderes europeos. En el siglo XX, y luego de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en un centro administrativo de varias organizaciones internacionales, entre ellas la OTAN, y el país fue uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Estos antecedentes, sumados a su rol histórico de bisagra entre la Europa latina y la sajona, le garantizaron la preservación de un lugar destacado en la geografía política del viejo continente, que se prolonga hasta la actualidad. Y explica por qué se eligió a Bruselas, la capital de este pequeño país de apenas 30.000 kilómetros cuadrados y poco más de 10 millones de habitantes, como sede del bloque interregional, donde funcionan la Comisión Europea y el Consejo Europeo, respectivamente, las ramas ejecutiva y legislativa de la organización. Los más de 180 años de existencia como entidad política diferenciada que tiene Bélgica no han estado exentos de conflictos. Los principales están relacionados con la división lingüística del país, que comporta también profundas diferencias culturales y socioeconómicas. En Bélgica existen dos lenguas principales vinculadas a sendas regiones. El neerlandés, hablado por el 60% de la población, mayormente en la zona de Flandes, cercana a los Países Bajos, y el francés, que emplea el 40% restante de los belgas y se asocia a Valonia, culturalmente vinculada a Francia. Si bien estas tensiones son históricas y han registrado picos en tiempos recientes, como en 2007, cuando la formación de un nuevo gobierno insumió 9 meses, nunca el fantasma del separatismo fue tan mencionado como posibilidad cierta. Las reformas constitucionales de los 70 y 80 intentaron formular instrumentos para superar el conflicto, convirtiendo a Bélgica en una monarquía constitucional federal, pero el sistema, en la práctica, no logró sus objetivos. Y la crisis comenzó a adquirir carácter crónico desde junio de 2010, cuando, luego de las elecciones parlamentarias, ningún partido logró formar gobierno. La falta de acuerdo fogonea las señales de ruptura entre Flandes y Valonia. Y lo que incentiva los temores es la situación económica belga, que exhibe signos preocupantes en medio de una crisis global cuyo fin no está a la vista. La deuda pública belga es una de las más altas de Europa. Suma el 99% del Producto Bruto Interno y el desempleo llega al 8,1%. Aunque los principales analistas políticos no se ponen de acuerdo en el grado de probabilidad de la anunciada ruptura, dos grupos son los que dominan la narrativa sobre la situación de Bélgica en los medios internacionales. El apocalipsis político, apelando a la comparación con Yugoslavia, con augurios de una partición traumática del país, y el caos económico, equiparando la situación belga a la de Grecia, un fantasma de desempleo, paros y ajuste que sigue atemorizando a toda Europa. La situación, sin embargo, tanto en lo político como en lo económico, podría estar en el medio de estos pronósticos sombríos. La ruptura es probable, pero podría ser más un proceso lento y a mediano o largo plazo que una desintegración caótica. Y en el plano económico, cualquier coalición que logre formar gobierno deberá ceder a las crecientes presiones de la Unión Europea para reducir el déficit, aplicando algún tipo de ajuste que reduzca la incertidumbre y evite todo riesgo para el euro. Well, what is at stake is not really the end of Belgium, because even in Flanders there isn't a majority who really wants Flanders to be independent. But the central question is, how will Flanders and Wallonia live together? What kind of federation will we be? Will Belgium be able to solve problems like the budget deficit or the reform of the labour market together or not? If not, it means that the instability that we have witnessed in the past 3 years will simply continue. Por lo pronto, la nueva Alianza de Flandes, el partido que ganó más bancas en los comicios, tiene una posición netamente separatista, y sus adversarios socialistas, con mayor representación en la zona francófona, también hablan de la necesidad de estar preparados para una eventual separación del país. We do not believe in a revolution, we believe in evolution, an evolution towards Flanders, which is our own democracy, but on the other hand towards Europe, which has to take all the competence that tests that need a large scale. So it's a double evolution, not a revolution. We do not believe that we are going to split up this country in one day or one evening. It will be a slow, gradual, but certain evolution.
La mediación que intenta el rey Alberto II no ha producido hasta el momento resultado alguno. Pero a ninguno de los dos grupos les conviene una inestabilidad marcada o prolongada en un momento de crisis para toda la eurozona. Es probable que el partido de Flandes aproveche la situación para lograr un mayor control del nuevo gobierno. Si no hubiera acuerdo, una nueva elección también favorecería al principal partido de esta región, que podría obtener más bancas que en la actualidad, en vista de la mayoría demográfica de los habitantes neerlandeses y de la incertidumbre de una crisis sin final previsible. I hope that we are able to stabilize our country. I think it's possible. Belgium is capital of Europe, and we have had a lot of institutional problems during years, but each time we were able to find a solution. Por ahora, las ideas separatistas tienen más arraigo en la clase política que, paradójicamente, entre los ciudadanos comunes. Incluso en la zona de Flandes, el deseo de ruptura no es mayoritario, pero es la Unión Europea la que no está dispuesta a admitir más terremotos, y mucho menos en el corazón de su aparato político-administrativo. De allí vendrá la moción de orden para que la actual inestabilidad no supere el grado de retórica política. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que lo más interesante de ver esta pelea, la dinámica de esta lucha interna en Bélgica, es que no está ocurriendo en un pequeño país subdesarrollado, africano, o ignoto país asiático, ocupado por alguna potencia. No, está ocurriendo en un país que fue potencia, en el corazón de Europa, y como decía el informe, en el corazón también de lo que tiene que ver como el escenario de los organismos internacionales dentro de Europa, lo cual Europa tiene que hacer algo rápidamente con esto. Bueno, yo que decís Europa, es interesante lo que está pasando alrededor. En Francia, algunos diputados diciendo a los belgas francófonos los vamos a aceptar en nuestro país. Otros artículos planteando si la desintegración, que dan por hecho, hay que ver si se da, va a ser a la yugoslava, por medio de una guerra civil, o va a ser a la checoslovaca, donde se separaron lo económico por un lado, un tercio para aquí, 2 tercios para allá, la televisión para aquí, la televisión para allá, o cómo se va a dar. Y además porque esto reflota otras cuestiones nacionales que hay dentro de Europa. Ahora, Bruno, la cuestión vasca. No puede pensar uno que vaya a haber refugiados belgas, por ejemplo. Seguramente lo van a resolver de otra manera, Hay ¿no? que ver, en el segundo bloque se lo vamos a preguntar a Eric Toussaint, el politólogo que tenemos con nosotros, que además de ser un especialista en la deuda del tercer mundo, es belga, así que se lo vamos a preguntar a él. Linda casualidad.